Vamos a hablar de los tipos de memoria. Ok. Entonces, fíjense que cuando hablamos de memoria se hablan de dos grandes grupos de memoria, las memorias RAM y las memorias ROM. Las siglas de la RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Y la memoria ROM es Read Only Memory. Aquí hay un poco digamos, confusión con los nombres, porque la RAM también es un Random Access Memory. O sea, la ROM también es una memoria de acceso aleatorio. Porque, ¿qué significa memoria de acceso aleatorio? Fíjense que si yo tengo un archivador que va a representar la memoria, imagínense que este es un archivador, ¿okay? Donde tenemos gavetas, y la memoria, las direcciones son las gavetas, imagínense que son gavetas, son para agarrarles de la dirección 0, la 1, la 2, la 3, etcétera, hasta la última. Entonces, cuando hablamos de memoria de acceso aleatorio, significa que yo puedo ir a cualquier gaveta de esa sin necesidad de pasar por una previa. O sea, si a mí me da la gana abrir la 3, abro la 3 y no, para abrir la 3 no tengo que abrir la 2, ni la 1 ni la 0. Hay unas memorias que son serializadas o seriales, donde si yo tengo que ir a una dirección, yo tengo que ir pasando por esa dirección hasta llegar a la... Pero en el caso de la memoria de acceso aleatorio, todas las memorias, tanto la RAM como la ROM, podemos accesar a cualquier dirección de manera aleatoria. Entonces, cuando hablamos de memoria RAM como Random Access Memoria, digamos que conceptualmente no está muy bien, bajo mi criterio, ¿no? Porque todas son de acceso libre. Entonces, en cambio, el nombre de ROM sí está bien, porque es una memoria de solo lectura, Read Only Memory. Entonces, como concepto, que fue la primera que ya vamos a hablar cuando iniciaron las ROM, la primerita era esta, ya las otras son versiones posteriores. El concepto de ROM sí estaba bien, porque era una memoria de solo lectura, tú no podías escribir en ella. En todo caso, esto sería como, si debiéramos darle un nombre adecuado, sería como que una memoria de escritura-lectura. Un poco pero esto simplemente a modo de reflexión. El nombre es el nombre y tenemos que usarlo así porque así es como es el nombre. Entonces, cuando hablamos de memoria RAM, que es Random Access Memoria, se refiere a dos grupos o dos grandes grupos de memoria. La llamada memoria RAM estática, la S viene de static en inglés, static, ¿okay? Y la memoria RAM dinámica o dinámica en inglés, ¿okay? La forma de funcionamiento de ambas memorias es básicamente igual. Yo la voy a explicar para la estática, pero ya saben que es exactamente igual. La diferencia entre una y otra es cómo está fabricada. Ya vamos a ver que una memoria está fabricada diferente a la otra. Esa es la única diferencia, digamos, fuerte, importante. Bueno, entonces vamos a hablar de la memoria RAM como tal, la primera memoria. ¿Ven? Son unas memorias de lectura-escritura. Son volátiles, aunque este nombre también hay que tener cuidado con eso de volátil. ¿Okay? Porque algo volátil sería algo que no dura mucho. Y las memorias, mientras tengan energía eléctrica, duran con carácter permanente, porque ese es el concepto de memoria. Entonces, claro, dicen es volátil porque si se le quita la energía eléctrica que la alimentan, los datos almacenados se pierden. Bueno, eso es verdad, pero eso es una limitación física. Si yo, como siempre digo, si a un televisor le quitas la corriente, entonces tampoco va a funcionar. Y no por eso deja de ser televisor. Entonces, bueno, pero bueno, entendiendo el término volátiles, entendámoslo de que si le quito la energía eléctrica se pierde la información, a diferencia de la ROM, que eso no ocurre. Sirven para almacenamiento temporal. Esta temporalidad se refiere a que yo la uso cuando en mi sistema, de manera momentánea, por un tiempo, necesito una memoria, como por ejemplo cuando estoy corriendo un programa en específico, cuando estoy guardando datos de manera momentánea, y entonces se usa la memoria RAM. Ya hablé de la memoria RAM estática y la dinámica. Entonces, la memoria RAM estática está formada por flip-flop. Recuérdense de que son los flip-flop, ¿okay? Acuérdense, haciendo memoria de lo que es un flip-flop. Un flip-flop es un dispositivo de almacenamiento básico de
información, o sea, almacena un solo bit. Si hablamos de un flip-flop tipo D, el flip-flop tipo D, acuérdense que hacía, yo ponía un dato acá, el 1 por ejemplo, y si yo hacía un clock acá, se guardaba este 1. Y una vez que se guardaba, él permanecía. Yo le podía quitar esto que está aquí. Yo le quitaba este 1 y le quitaba también esto. O sea, ya dejaba de darle el flanco. Y esta información permanecía aquí, carácter permanente, no se borraba. ¿Cuándo se borraba? Cuando yo le ponía un 0 aquí y hacía el mismo procedimiento. Y entonces aquí cambiaba de 1 a 0. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una memoria RAM estática, es que toda la memoria está formada por flip-flop. O sea, si decimos que una memoria tiene 8 bits, o 4, no sé los 4 porque aquí no cabe mucho, 4 bits, es que tiene 4 flip-flop en cada dirección. O sea, la dirección 0 tiene 4 flip-flop, en la dirección 1 o en la gaveta 1, si lo ponemos así como un archivador, tengo 4 más, y así sucesivamente hasta la última dirección, ¿ok? Ojalá X, no sé de qué tamaño puede ser, cualquier dirección, del tamaño que sea, también tiene 4. ¿Okay? Acuérdense previamente que es un registro también, es necesario que sepan que es un registro. Un registro es un arreglo de flip-flop, o sea, es una sola línea. Si yo agarro una sola línea, por un momento imagínense esto, solamente esto, puesto en un chip, 4 flip-flop puesto en un chip, eso es un registro de 4 bits. Si pongo 8 flip-flop, es un registro de 8 bits. ¿Ok? ¿Está claro de lo que es un registro? Bueno, entonces la memoria podríamos imaginárnoslo como un arreglo ahora de registros. Un registro es un arreglo de flip-flop y luego una memoria es un arreglo de registros. Con respecto a la memoria dinámica, son más caras. ¿Okay? Con la memoria RAM dinámica. Por cierren los micrófonos, los que lo tienen abierto. No interrumpa la explicación. Que de aquí no veo quién es. Ok, sigo. Entonces, son más rápidas. También esto es comparándola con la memoria RAM dinámica. Son más rápidas y consumen más. Ahora, ¿cómo funcionan a nivel físico? Imagínate que esta es una memoria. La memoria tiene unas líneas que se llaman líneas de direcciones. Esta línea de direcciones se les llaman normalmente A, con la letra A de address en inglés, A0, A1, A2 y así sucesivamente hasta AN. Y también tiene unas líneas que se llaman línea de datos, que estas son bidireccionales, por eso le pongo la flecha doble. Y normalmente los fabricantes le llaman como la letra D, con la letra D. D0, D1, etcétera, hasta DM. Adviertan que puse en un lado N y en otro puse M. ¿Ok? Al revés. N aquí y M aquí. ¿Ok? Y eso a propósito lo puse así porque no necesariamente tienen las mismas líneas. La memoria puede tener una cantidad de líneas. Aquí puede tener, por ejemplo, 10 bits y aquí puede tener 8. ¿Ok? También tiene dos líneas o tres líneas que son líneas de control. Tres líneas de control. Una que se llama Write Enable. Cuando le pongo el cerito arriba o este circulito significa que se activa con negado. Acuérdense que eso lo vieron o debieron haberlo visto en electrónica digital. Otra que se llama Output Enable o habilitador de salida. Y una que se llama Chip Select o habilitador de chip.
Evidentemente tiene también la alimentación, los 5 voltios de alimentación o el voltaje que utilice y la tierra. ¿Okay? Eso lo tiene todo dispositivo. Voy a quitar porque eso se entiende que lo tiene. Ahora, ¿para qué sirven las líneas de ADRE? Las líneas de ADRE significan para elegir cuál dirección yo quiero guardar o sacar una información. O sea, para elegir qué gaveta voy a abrir. Yo aquí lo pongo en binario, el número, y entonces esa gaveta queda abierta. Pero el hecho de que esté abierta no significa que haya sacado o guardado nada, simplemente está abierta. Para guardar yo tengo que poner aquí un dato que yo quiero guardar en la línea de data y escribir a través de esta línea de control poniendo 0. Si yo pongo 0 ahí, se guarda esta información en la línea que tengo acá. ¿Ok? Para, en cambio, leer, o sea, yo quiero ver qué hay, también pongo las direcciones aquí donde yo quiero, pero en este caso pongo el output enable o habilitador de salida, y entonces automáticamente esto se convierte en salida y aquí sale el valor que está en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace? Bueno, si supongan que esto tiene 8 bits, o sea, hasta a la 7. Y esto tiene de este lado 4 bits. A la 3, de a la 3, de 3. 4 bits de 0 a 3 y de 0 a 7. El 0 es el menos significativo, tanto acá como acá. Entonces, si yo quiero guardar en la línea, por ejemplo, en la dirección 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en la dirección 0 de la dirección, yo quiero guardar el dato, por ejemplo, el dato 8, en la dirección 1. Quiero guardar el dato 12. Y no tiene que ser seguido, yo puedo guardar en una dirección más arriba, por ejemplo, puedo guardar en la dirección 10, en binario, puedo guardar el número 1. Por eso mismo, como es acceso aleatorio, yo no tengo que ir guardando en serie, no tengo que guardar en orden. Eso significa que aquí dentro de la memoria, en el esquema lógico, digamos internamente en la memoria, en la línea 0 se guardó el número 8. En la línea 1 se guardó el número 12. Y en la línea 10, un poquito más abajo, en la línea 10, se guardó el número 1. Todo en binario, evidentemente, ¿no? Y para hacer eso, ¿cómo hago eso? Bueno, yo pongo la dirección aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Una vez puesta la dirección, pongo el dato aquí. 1, 0, 0 y 0. Ahí está el 4, el 8. Perdón. Y en ese momento hago write enable. Pongo en 0 este control y automáticamente este dato se guarda aquí. Y así sucesivamente pongo el 1, guardo el 12, pongo el 10 y guardo. Y una vez que está guardado ya queda ahí permanentemente. Si yo quiero rescatar el valor, evidentemente tengo que quitar lo que está aquí en la salida. No puedo dejar lo que está en la salida porque si no va a haber problemas. Digamos, esta línea tiene que estar libre. Y entonces vamos a suponer que yo quiero ver que hay en 0, pongo el 0 y en este momento pongo output enable. Un minuto. Va a buscar una memoria que tengo acá.
Denme un minuto para mostrarle una memoria de computadora. Entonces, fíjense. Esta es una memoria de computadora. Yo no sé si ya la han visto, las conocen, me imagino que sí. Y si ustedes observan, aquí hay varios chips. Cada uno de esos chips, tanto por un lado como por el otro, y logran ver un poco mejor el chip. Bueno, cada uno de esos chips están puestos en las mismas líneas. ¿Para qué le quiero enseñar esto? Porque para explicarle qué es o para qué sirve esta tercera patica de control que se llama chip select, esta que está aquí, es precisamente para poder usar varias memorias en paralelo. Fíjense por qué. Voy a borrar esto. Fíjense. Yo voy a poner, por ejemplo, imagínense, son 4 memorias. Aquí hay mucho más en esta DIM. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 8, 16 memorias. ¿Ve? Entonces, fíjense bien. Yo uno todas las address de todas las memorias. Imagínense que este es A0. Y hago lo mismo con A1. Voy a ponerle otro color. Este es A1. Y así con todos. No voy a ponerlo todo porque evidentemente el dibujo se va a complicar mucho. Pero lo hago con todas. O sea, todas las memorias tienen conectados sus mismos subíndices. De tal forma que cuando yo direcciono una en la dirección 4, todas están en la dirección 4. ¿Ok? Eso está, digamos, claro. Y lo mismo hago con el caso de los data. Yo agarro y conecto todas las de 0, de 1, las de 2. Me dice que este es de 100, habíamos dicho que era de 3, de 2, de igual manera, y así. Y hago lo mismo con todos los writes. Todos los writes enable los voy a unir al mismo punto. Digamos que este es el write enable. Y todos los output enable también los voy a unir. Entonces fíjense que para que entienda el dibujo, si yo quiero guardar en la dirección, lo mismo que me he dicho en la dirección 0, quiero guardar el número 8, yo pongo la dirección 0 aquí, 0, 0, 0, 0, 0, y todas las memorias como si tuvieran las gavetas soldadas una barra que cuando abro una, abren todas las gavetas a la vez. Sobre la línea de data pongo el número 8. Entonces todas las memorias tienen sobre su línea de data el número 8. Pero en el momento que voy a dibujar, a escribir, el momento preciso en que voy a escribir, cada una tiene un chip select que no lo tengo unido. Entonces, sí, el dibujo trato de hacer lo mejor posible para que sea representativo. Entonces, este se va a llamar chip select 0. La otra es chip select 1. Chip select 2.
y chip select 3. Entonces, fíjense, cuando yo quiero grabar, esta es la memoria 0, esta es la 1, la 2 y la 3. Si yo quisiera grabar sobre una de las memorias, entonces sobre esa memoria, si yo quiero grabar acá, en esta es la que voy a poner en 0 y todas las demás las dejo en 1. Entonces, aunque todas las memorias tengan guardada la misma información, o guardada no, perdón, tengan sobre sus entradas la misma información, tanto en dirección como en datos, y yo le haga write enable a todas, este botón que se llama chip select, seleccionador de chip, es el que me habilita la memoria, me va a hacer que funcione tal cual yo le expliqué antes. Las que están en 1 no funcionan, están como bloqueadas. Y la que le pongo 0 sí funciona. Entonces, de esa manera yo puedo compartir el mismo canal, que son todos estos conectores, y el canal de un lado y de otro, y doble, que son los 32 o 64 bits, dependiendo del tipo de memoria del computador que sea, igual en direcciones que en datos. Y entonces solamente tienen, cada una de las memorias tiene un chip select, porque todos los demás controles se hacen a la vez. Y de esa manera ahorro, porque si yo tuviera que hacer todo para cada una, imagínate si cada memoria es de 32 bits y aquí hay 16 memorias, imagínense la cantidad de paticas que necesitaría conectar. Eso sería sumamente inmanejable. Por cierto, en electrónica hay un detalle bien simpático: todo lo que brilla sí es oro. No es como la frase todo lo que brilla no es oro. No, en electrónica sí. Normalmente cuando consiguen un componente que lo ven así en forma de oro, que brilla y tiene el color del oro, es oro realmente. Estos terminales se le pone una especie de baño de oro. Es un baño encima. Y la razón es no porque el oro sea el mejor conductor. Porque la gente va a pensar, bueno, porque el oro es el mejor conductor. No, el mejor conductor es la plata. La plata es el mejor conductor, después viene el oro y de tercero viene el cobre. Pero la razón es que el oro, el proceso de óxido de oro es diferente. No se oxida como se oxida el cobre y la plata. De hecho, la plata se oxida muy rápido, se pone negra rápido. Igual que el cobre se oxida. Y como esto va conectado en una especie de conectores galvánicos, no soldados, sino que entra a presión. De hecho, esta muesquita que ven acá es una muesca a prueba de tontos. ¿Qué significa prueba de tontos? Bueno, que no hay manera de ponerla mal, porque cada memoria, cada evolución de memoria fueron diferentes y pusieron muesquitas en diferentes partes. Unas traían dos, una las traía por acá, otra la tenía por acá, de tal manera que cuando tú la vas a poner no entra en el slot. Entonces vas a evitar que se quemen, que haya una mala conexión. Esta solamente entra ahí, por eso es a prueba de tonto. Y esa mosquita. Entonces, como eso entra a presión y es un contacto galvánico, para mí dar la oportunidad de poderla cambiar si yo quiero, ya sea porque se dañe o ya sea porque simplemente quiero ponerle más memoria RAM al computador para que pueda trabajar mejor. Entonces, esa conexión galvánica con el tiempo se va oxidando. Si no fuese de un material noble, un metal noble como es el oro, y ese óxido, el óxido de cobre o el óxido de plata, no es buen conductor. La plata es muy buen conductor, pero el óxido de plata no es buen conductor. Igual que el óxido de cobre tampoco es buen conductor. En cambio, el oro no se oxida, por lo menos no fácilmente. Sí tiene un proceso de oxidación, pero diferente. Eso lo saben más los ingenieros metalúrgicos. Y entonces, bueno, con dato curioso que sepan que sí es oro. De hecho, hay empresas y hay personas que recuperan la basura cibernética, basura de computadores y dispositivos que ya no sirven para nada y que son más bien basura. Sacan estas cositas que son amarillas y pasan por un proceso un poco complicado, sucio, ¿no? Porque utiliza diferentes químicos y logran recuperar el oro. Claro, muy poquito oro, necesitan toneladas de basura para sacar gramos de oro, pero bueno. Evidentemente tiene algún tipo de rentabilidad porque lo hacen varias empresas. Bueno, esa nota curiosa para que supieran simplemente. Ok, entonces, entendido entonces cómo funciona la memoria. ¿Hay alguna pregunta de la memoria RAM?
Sí, profe, una pregunta. Dime. ¿Podría repetir por qué es que los chip select no están unidos como lo es el write enable o el otro? Porque el chip select es el que precisamente me va a permitir habilitar la memoria. Y entonces, si yo quiero guardar algo en esta memoria solamente, yo estoy usando los mismos canales. Si yo habilito todo, todas se van a guardar con la misma información. Y yo lo que quiero es simplemente controlar en cuál quiero guardar. Entonces, si yo quiero guardar en la memoria 1, yo habilito el chip select con 0. Y las demás las deshabilito. Entonces, aunque la entrada tiene la información, no se guarda, aunque yo haga un write enable. Porque hago un write enable, pero es como si tuviera pasado una llave, ¿no? Como si la gaveta tuviera pasado una llave y esa no abre, pues. Esa es la razón. Ok, ok. ¿Ok? ¿Entendiste? Sí, profe, sí, entendí. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre memoria RAM dinámica y estática? Bueno, el funcionamiento es exactamente igual. La diferencia ahora es que internamente, en vez de flip-flop, tiene condensadores. El condensador almacena. Bueno, aquí hay un diagrama de la memoria, antes de seguir, de la memoria RAM estática, ¿no? En este caso es de 3 bits. Aquí están los 3 bits de cada dirección, si lo pueden ver. Vamos a tratar de entender esto. Aquí están los flip-flop tipo D. Esto es la palabra 0, la dirección 0, la 1, la 2, la 3. ¿Okay? Entonces, fíjense que simplemente lo demás son controles. Miren qué interesante aquí. Vamos a observar cómo trabaja el chip select. Miren, aquí está el chip select. Porque el chip select tiene una AND. Si el chip select, en este caso, trabaja no negada, ¿no? La que yo expliqué trabaja negada. El control es diferente. Bueno, es lo mismo, simplemente que aquí se activa con 1. Fíjense por qué. Porque si esto está en 0, acuérdense que una AND con 0 siempre saca 0. Y un 0 aquí saca 0. Por lo tanto, siempre, no importa lo que entre después, el clock, que es el que va a guardar, siempre va a tener 0. Entonces no se va a guardar nada. Para que se guarde, el chip select tiene que ser 1. Entonces, al tener 1, entonces ya va a depender de que si yo le pongo un write para leer, o si le pongo un, en este caso habilitador, se llama diferente habilitador de salida, para leer y para escribir. Entonces aquí se nota cómo es la lógica de control. ¿Ok? Y aquí están las salidas. Las salidas Q salen por la, en este caso le llaman O, no deberían llamarle O, porque una memoria RAM, debería llamarle D. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente para que vean cómo es el arreglo interno. Vamos a la memoria RAM dinámica. Aquí hay una pregunta. Vamos a repasar memoria RAM dinámica. Ah, sí, bueno, aquí estamos. Entonces, aquí la diferencia es que los datos se almacenan como carga eléctrica. ¿Por qué carga eléctrica? Porque como le dije, son condensadores. Ahora en vez de poner 4 flip-flop, en el ejemplo de 4, ¿no? Depende de la cantidad que sea, si son 8, 8. En el ejemplo de 4, en vez de poner 4 flip-flop, yo pongo 4 condensadores en cada línea, ¿no? 4 aquí, 4 aquí, etcétera, ¿ok? Hasta la XX que sea. Y acuérdense que los condensadores, cuando vieron física eléctrica o en redes, no sé en dónde vieron los condensadores, si yo le pongo un voltaje DC, cuidado por los condensadores, el voltaje AC es como un cortocircuito, como si no existiera. Bueno, depende de la frecuencia, pero en el caso DC directo, si yo le pongo un voltaje directo sobre este condensador de 5 voltios, por ejemplo, él se queda cargado. Queda con esa carga de 5 voltios. Y entonces, si yo quiero almacenar un valor, pues bueno, el 1 es ponerle carga al condensador y el 0 es descargarlo, pues así de sencillo. Entonces, si yo quiero guardar el número 8, pues aquí tengo el 1, 0, 0 y 0, el número 8. Eso es todo. Los condensadores se cargan y se descargan. Claro, la limitación de los condensadores, que es lo que lo hace
más volátil, voy a llamarlo de alguna manera, que los demás. Es que el dieléctrico, acuérdense, el dieléctrico es lo que se le pone entre las placas paralelas. Claro, el aire también puede ser dieléctrico, pero se busca un mejor dieléctrico que el aire. Un dieléctrico, para que sea bueno, tiene que ser mal conductor. No existe un no conductor, no existen materiales, no se ha descubierto, por ejemplo, materiales que no sean conductores. Todos los materiales conducen, lo que pasa es que unos son muy malos conductores. Entonces se han buscado materiales que hagan que la mala conductividad evite que se pasen electrones de acá para acá y pierda carga. Porque los electrones que se van pasando de aquí con el tiempo hace que se vaya descargando con una frecuencia, con una constante conocida, y al rato vamos a perder la información. Y eso sí es grave en una memoria. Aquí sí es más volátil, porque aquí sí va pasando el rato, se puede descargar. Entonces, bueno, buscando los mejores materiales se han hecho diferentes condensadores. Hay unos condensadores de polímero. ¿Qué es de polímero? Es que el dieléctrico, lo que está dentro es plástico, pues. Hay unos que son cerámicos. ¿Qué significa que son cerámicos? Que lo que está dentro es una cerámica, pues. Y así, diferentes materiales. Ahora bien, para evitar que se pierda la información, a pesar de que sean muy buenos dieléctricos, se van descargando. Y entonces, cada cierto tiempo hay que hacer lo que se llama refrescar la memoria. ¿Y qué es refrescar la memoria? Bueno, revisar todos los que están cargados. Los que están descargados lo dejan en 0, pero los que están cargados, que al rato están en 4 y pueden llegar a tener hasta 3 voltios, bueno, los que están por 3 voltios le vuelves a dar un golpe de voltaje o de corriente para cargarlo por corriente y le vuelves a poner los 5 voltios. Y así lo mantienes. De cada una de las líneas se van buscando. Antes se hacía por software refrescar la memoria. Hoy en día ya el mismo chip ya tiene su proceso de refrescamiento y es transparente. Funciona como la memoria RAM estática. El mismo se va encargando de refrescar. ¿Okay? Entonces, ya esto lo expliqué, que la construcción es más simple, el circuito es más pequeño, claro, porque un condensador se puede hacer más milimétricamente que un flip-flop. Parece que los flip-flop tienen adentro, tienen transistores, porque se llama TTL. TTL porque es transistor, lógica de transistor. Entonces, una compuerta tiene 2 transistores. Y acuérdense que un flip-flop es un arreglo de compuertas. Teníamos algo así, si más o menos se acuerdan, era algo así. Aquí tenemos uno, otro, después le poníamos dos más, y aquí va más, y entonces este era el maestro esclavo, y después de aquí íbamos uno para adelante, y después otro para atrás, y no lo va a dibujar otra vez todo, pero era todo un arreglo, o sea que tenía una cantidad de compuertas, y cada compuerta tiene 2 transistores. Entonces simplemente en esta que es la más sencilla, que es el cerrojo tipo D, que tiene básico, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores más su respectivo resistencia, hace que ese flip-flop tipo D sea más grande. Claro, cuando hago más grande no es que es de este tamaño, eso también son milimétricos, porque eso están dentro de un chip. Pero en relación a que yo nada más tengo que hacer 2 plaquitas paralelas con que quepan 2 electrones es suficiente. 3 electrones, 4 electrones, o sea, que quepa cualquier tipo de carga que se pueda almacenar y que represente los 5 voltios, es mucho más pequeño y más barato también. Entonces, por eso esas memorias son sumamente más baratas. Sumamente barata con respecto a la memoria RAM estática. ¿Okay? Pero son más lentas. Nada gratis en ingeniería. Acuérdense, siempre repito eso, nada gratis en ingeniería. Por un lado hay un compromiso y por otro lado pues tengo que entregar parte de ese compromiso. Entonces, la memoria RAM estática es más cara, pero es más rápida y más, digamos, más estable. En cambio, la memoria RAM dinámica es menos estable, pero es más barata. Dime, Luis, que levantaste la mano. Sí, profe, normalmente los equipos que uno usa utilizan la RAM dinámica o la estática. O sea, ¿cuál es más común? Eso es buena pregunta. La memoria RAM que le estoy mostrando es dinámica, porque es mucho más barata. ¿Okay? Si yo hiciera esta memoria pues puede estar costando en el orden, digamos, una memoria actual de esta. Claro, va a depender de la marca y de la capacidad, pero en promedio puede estar costando unos 200 o 300 dólares. ¿No? Si yo hiciera esta misma memoria estática, la misma capacidad, o memoria RAM estática, pues estaría costando unos 3.000 o 4.000 dólares. O sea, la diferencia es bestial, es mucho,
Mucho, mucho la diferencia. Entonces, para las aplicaciones de la memoria RAM principal, la RAM de procesamiento, se utiliza RAM dinámica. En cambio, para algunas aplicaciones dentro, por ejemplo, lo que se llama la memoria caché, que vamos a estudiarla mucho más adelante, que es una pequeña memoria que está dentro del microprocesador. Este es un microprocesador y hay una memoria dentro que se llama memoria caché. No es la memoria caché de los navegadores, eso son memoria caché de software, eso no tiene nada que ver, digo físicamente. Dentro del microprocesador hay unas pequeñas memorias. Esa memoria se necesitan que sean muy rápidas y muy estables. Entonces, esta pequeña memoria dentro del micro sí se le pone una memoria RAM estática. Entonces, va a depender de la aplicación, se le use una u otra. También, evidentemente, si vamos a hacer algún dispositivo, alguna computadora o algún dispositivo de control que sea para aplicaciones aeroespaciales, evidentemente, las aplicaciones aeronáuticas y espaciales tienen que tener ciertos cuidados que no lo puede tener en cualquier sitio, porque si un carro se te queda accidentado, bueno, tú te bajas y llamas a una grúa, pero si un avión se te queda accidentado, vas para abajo. Entonces, tiene que tener mucho más cuidado. En ese tipo de aplicaciones generalmente se usan memorias mucho más estables como la memoria RAM estática y por eso es mucho más costoso los dispositivos que son para aeronáutica o para ciertos aspectos de seguridad, también militares, por ejemplo, para aplicaciones militares, que no se pueden dar el lujo de que les falle en medio de una guerra, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria caché? Un poco adelantándose a lo que es algo así como que si yo tengo en mi escritorio, imagínense el ejemplo que doy de la secretaria, yo le digo a la secretaria, tráeme 10 carpetas, tráeme una carpeta, perdón, entonces la secretaria va y tarda, una secretaria de 80 años, y hago esa relación de que es 80 años porque precisamente el bus de datos de una computadora donde pasa la información es mucho más lento que el microprocesador. Estamos hablando de una relación de 3 a 4, de 3 a 1, de 4 a 1, o sea, es 3 veces o 4 veces más rápido el micro que el bus. Entonces, la secretaria tiene 80 años y le digo, tráeme una carpeta y ella va a traer una carpeta lento. Y cuando me trae la carpeta, yo estoy haciendo y revisando la carpeta. Y cuando termino la carpeta, le digo, toma, lleva la carpeta y tráeme otra y otra vez va lento. Entonces, si yo tuviera la capacidad en mi escritorio de guardar varias carpetas, yo le digo a la secretaria, mira, vale, vamos a hacer una cosa, tráeme 20 carpetas. Entonces la secretaria, que si puede cargar 20 carpetas, ella va a tardar el mismo tiempo, pero va a ir y va a buscar 20 carpetas y me va a traer las 20 carpetas. Y esas 20 carpetas yo las puedo tener en mi escritorio porque tengo espacio, esa es la memoria caché. Yo me traigo una serie de instrucciones. Y ahora, mientras yo le digo a ella de una vez, búscame 20 más, no te quedes aquí. Ese tiempo que ella tarda en buscar esas 20 carpetas, yo me pongo a revisar estas 20. Calculando el tiempo que lo que yo voy a tardar en terminar estas 20 es el tiempo que ella tarda. Claro, yo voy a traer la cantidad que yo soy capaz de procesar. Si yo puedo procesar 20 en el tiempo que ella va, me traigo 20. Si yo soy más lento y proceso 10, le digo que me traiga 10. Y si soy más rápido y proceso 50, más. Entonces eso va a depender de la memoria caché. Más memoria caché, voy a tener más posibilidad. Y más velocidad también. Entonces, en ese caso, esa memoria es muy rápida. Entonces, yo termino las 20. Cuando yo termine, ya está llegando con 20 más. Toma, perfecto. Hago que el tiempo sea más eficiente. Eso es una memoria caché. Es uno de los usos. Tiene otros usos. Tiene también usos predictivos. Es muy interesante este concepto de memoria caché. ¿Qué ocurre si... Entonces, bueno, ya saben la diferencia entre memoria RAM dinámica y RAM estática. El funcionamiento es exactamente igual. Lo que cambia es la fabricación, digamos, la tecnología con que están hechas. Y evidentemente cambia el precio y la velocidad. Estática es más estable, más rápida, más cara. Dinámica tiene el problema del refrescamiento, es menos estable, eso lo hace más lenta, pero por otra parte es más barata y consume menos también. Dime, Daniel. Profesor, una pregunta. Entre las diferencias que usted menciona de las memorias RAM dinámicas y estáticas, usted dijo que en el caso de las dinámicas tenemos una especie, o sea, digamos un componente que refresca la memoria constantemente. Ese componente no altera, digamos, el esquema interno de la memoria. O sea, es como un controlador que está dentro del mismo chip. Hoy en día ya el chip se encarga de hacerlo. Anteriormente, como decía al principio, incluso las tarjetas madre todavía lo tienen,
que es un nivel de interrupción, una cosa que veremos después, pero tiene el nivel de interrupción 2, que ese nivel era precisamente para refrescar memoria. Estaba casi en 0, o sea, casi como la más grande de la jerarquía, porque las dos primeras, está la 0, la 1 y estaba la 2, y eso permitía siempre refrescar, o sea, dejaba de hacer lo que sea prácticamente para refrescar la memoria. Ya hoy en día la misma memoria lo trae, entonces, claro, dentro de la memoria está ese pedacito, llamémosle ese pedacito dentro de la memoria, que es un controlador que se encarga de hacer eso, es como una especie de comparador de voltaje, que compara el voltaje, como si fuese es muy sencilla, es como si fuese ¿cómo se llama? Fue el nombre, un comparador de voltaje, un amplificador operacional en alta ganancia que compara los voltajes y bueno, cuando está sobre un nivel, simplemente le pone más, pero deja los valores que tiene. O sea, el que está en 3 voltios porque está entendiendo que eso tiene un 1, lo pone en 5, y el que está en 0 lo deja en 0. Pero claro, internamente tiene una electrónica más, hace un pedacito de electrónica más. Pero con todo eso es mucho más barata que la otra. ¿Quién levantó la mano que hable? Yo, profe. Tengo una duda con respecto a las memorias RAM. Y es que, ¿cómo son las de hoy en día? O sea, más o menos cuántos condensadores tendrían que haber para llegar a esa cantidad de gigas a las que llega hoy en día. No, es que la memoria hoy en día es esta. La memoria es de hoy en día. Una memoria que tendrá 6 meses, 8 meses, 10 meses, no sé. Una memoria vieja. La capacidad que tiene es la que tú compres. Cada condensador es un bit. Cada condensador es un bit. Si tú tienes una memoria, imagínate que es 8 bits. Estoy dibujando 8 bits aquí. Más o menos medio choreto, pero bueno, con los magos estamos aprendiendo a escribir otra vez. Entonces, imagínate que estos son 8 bits y es una dirección. Y tú estás comprando una memoria de 16 gigas. Bytes. Esto es un byte, ¿verdad? ¿Qué significa 16 gigabytes? Estamos hablando de que hay 16 millones, perdón, 16.000 millones de líneas de estas. Entonces, ¿cuántos condensadores hay? 16.000 millones por 8. Es una memoria de 16 gigas. Claro, después habrán algunos que otros condensadores, pero son los de control, que ya es otra cosa. Digo, a nivel de memoria, digamos, todo lo demás es lo que está alrededor del control, que eso es una porción pequeña. Pero lo que es la memoria, simplemente cada condensador es un bit. En clasificación. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ya entendí. Entonces, simplemente, bueno, quieres saber la memoria de tu computador, que tiene 16 gigas, ¿cuántos condensadores tiene? Multiplícalo, 16.000 millones por 8. Y esa es la cantidad. Ok, bien. Lo que ha cambiado las memorias en los últimos años, más que la tecnología prácticamente es igual. O sea, las memorias tal cual se conocen de tipo RAM estático y RAM dinámico, desde hace 30 años para acá. ¿Quién tiene el micrófono abierto? No lo veo. ¿Viste? Logro ver quién es. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Miguel Luna, profe. Vamos a cerrárselo entonces. Ya lo cerro. Ok, entonces la diferencia le estoy diciendo en cuanto a la memoria como está internamente de hace 30 años para acá no hay mucha. Lo que ha cambiado es la capacidad de integración, que cada vez se ha podido fabricar más pequeño. Se ha podido, ante un flip-flop, digamos, era de este tamaño. Luego pudieron hacerlo de este tamaño. Y luego pudieron hacerlo de este tamaño hasta que llega un momento que lo puedan hacer del tamaño de una micra. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes cabía en esta memoria era de repente 1 mega. Ahora en esta memoria caben 4 gigas o 8 gigas. ¿Por qué? Porque se hace más pequeño. Eso es todo. Y claro, ha cambiado de repente también la manera como se maneja en algunos casos. Por ejemplo, las primeras memorias solamente leían cada flanco de subida. Cada vez que hacía un flanco de subida, yo leía. Entonces se dieron cuenta que estaban perdiendo este tiempo. Entonces ahora leen doble, ¿no?
de un lado a otro. Después hacen otra de las cosas que, bueno, antes eran de un solo lado, ahora son doble. Luego se dieron cuenta que podían hacer varias capas, ya no son doble capas, sino que internamente dentro de la memoria hay como 3, 4, 5 y hasta 8 capas. Entonces pueden poner cosas dentro, cada vez más pequeño, eso es todo. Pero como tal, la tecnología de hace 30 años para acá, la forma de fabricar es prácticamente la misma, no ha cambiado. Se están pensando en otro tipo de memoria. Se está pensando, no, digamos, ya existen, pero no se usan para procesamiento, como son las flash, esas son más nuevas, los discos duros electrónicos. Tendrán así, digamos, comercialmente unos 10, 15 años, pero no se usan para procesamiento, sino para almacenamiento. Daniel, dime. Profesor, es decir que el tamaño comercial de una memoria RAM está asociado con la cantidad de direcciones de memoria que posee. No, este tamaño es estándar. ¿Ok? Este tamaño es estándar. Pero sí, digamos, el chip como tal, internamente han dejado el mismo tamaño para mantener esto, pero internamente cabe más. O sea, no han achicado el espacio. El espacio ha sido más o menos igual en todos estos años. Lo que han aumentado la capacidad que tiene esto. Sí, disculpe, profesor, no me expliqué bien. Con tamaño me refería a los gigas, en este caso, megas, kilobytes, etc. Cuando vemos memoria, por ejemplo, de 4 gigas, memorias de 8 gigas, Ajá. ¿ese tamaño está asociado con qué? Con la capacidad. Gigas son gigabytes que puede almacenar. Cuando tú escribes 4 gigabytes, tiene la G y la B. Sí. Ok, y eso significa que tiene 4000, porque gigas es 1000 millones, ¿no? Tiene 4000 millones, que es mega, y K, que es 1000, por bytes. ¿Ok? Y esto significa que tiene 4000 millones de líneas de 8 bits. Eso es lo que significa 4 gigas. Si es más grande, 8 gigas, pues tiene 8000. Y si es más pequeño, ahora tiene mega, si es una memoria de 256 megas, por ejemplo, de 256 megas, estamos hablando de megas, millones. ¿Ok? 156 megas. ¿Ok? Son megas. Estamos aquí. Esto es mega, millones. Esto es giga. El siguiente. Y si hablamos de terabyte, pues ponle 4 ceros más, 3 ceros más. ¿Okay? Si estamos hablando de tera. Esa te respondió a la pregunta. No sé si te entendí que era esa la duda. Sí, profesor, exactamente esa era mi... Ok. Vamos a seguir entonces con las memorias ROM. Ya cerramos el punto de la RAM. Bueno, aquí hay un esquema de la memoria RAM dinámica, ¿no? Entonces ven que son condensadores. Okay. Hay un condensador que es de protección, de descarga, y otro que es el de almacenamiento. Y esto es una cuestión de electrónica interna. ¿Okay? Pero evidentemente es mucho más barato. Y aquí están las partes de control. Tiene un multiplexor. ¿Okay? Eso lo vieron en electrónica. Y aquí no muestran, en este caso no muestran la parte de control de refrescamiento, porque no es parte, digamos, de la memoria como tal. Este dibujo es de memoria y ya. El refrescamiento es un control que tiene adicional. Bien. Seguimos entonces. Memoria ROM. Entonces las memorias ROM son solo de lectura, ¿no? Hay 4 memorias, como lo puse al principio. La memoria ROM propiamente, la PROM, la EPROM y la EEPROM. Entonces la primera que vamos a hablar, que es la memoria ROM propiamente, significa Random Read Only Memoria, memoria solo lectura. Y esta es una memoria que ya viene de fábrica con los valores. La explicación de cómo funciona es exactamente igual que la memoria RAM, con una sola diferencia. Exactamente igual. Aquí tiene las líneas de address, igualito. Aquí tiene la línea de datos, igualito, pero le llaman O por salida en vez de data. Por eso dije, cuando dije el dibujo de la RAM que tenía O, se usa el O para data, sea O0, O1, etc. Tiene el output enable igual y tiene el chip select. La única diferencia es que como no se puede escribir,
porque es solamente de lectura, no se puede guardar nada, entonces evidentemente no tiene el control de escritura, no tiene el Write Enable, no lo tiene, porque no se puede escribir en él. Esa es la diferencia. Y bueno, y evidentemente en el dibujo, pues no se dibuja con doble flecha porque solamente es salida. Esto viene ya de fábrica. Yo cuando quiero una memoria ROM, yo no la puedo comprar en Benavides, ni en Logivas, ni en ninguna empresa de venta de dispositivo electrónico. Y no le puedo decir, mira, véndeme una memoria ROM como tal. No. Sino que la memoria ROM propiamente viene de fábrica ya. Yo le digo al fabricante y él de la fábrica la hace de cero con los valores. Yo tengo que decir, en la 0 va tanto, en la 1 va tanto, en la 2 va tanto. Yo tengo que hacer una tabla completa y tengo que tener cuidado de no equivocarme, porque si yo le doy mal, porque yo me equivoqué en mi proceso, en mi diseño, yo le di una información errada, el fabricante va a hacer lo que tú le dijiste y cuando lleguen ese millón de memorias que compraste, pues evidentemente no sirve para nada. O sea, la memoria queda, pues, bueno, sí sirve para algo. Le agarra la memoria, tiene el chip, le hace un huequito aquí y la vendes de llavero. Porque para más nada sirve. De llaverito ahí. De huevonero y te pone a venderla de llavero. Porque una memoria que te equivocaste no se puede recuperar. Porque viene de fábrica así. A diferencia de la memoria PROM, que sería la siguiente, que vamos a ver. Que también es solo lectura, pero la P viene de programable. Esa memoria sí se puede programar una vez, pero solamente una vez. ¿Ok? Hay dos que levantaron la mano. Daniel. ¿Y quién más? ¿O son manos viejas? Daniel, ¿levantaste la mano? No, profesor. Son manos viejas, entonces. Ok. Entonces, yo la puedo programar una sola vez. ¿Okay? Y una vez que está programada, ya se comporta como una memoria ROM. Esa sí la puedo comprar. Se compra vacía. Hay que tomar en cuenta algo, que las memorias vacías tienen 1, no tienen 0, como normalmente podemos pensar. Una memoria vacía está todas las líneas están con 1, con el número 1, o sea, con 5 voltios, con 1. Y cuando yo la programo, pues queda con el valor que yo quiero programar. Entonces, fíjense que habla de la palabra quemada. Una vez que está quemada, ya no se puede modificar. ¿Y dónde viene esta palabra quemada? Bueno, fíjense cómo es la estructura interna de una memoria PROM. La estructura interna de una memoria PROM es como si fuese cada línea, lo que antes era cada condensador, ahora tiene una especie de fusible. Esto es un fusible, lo estoy poniendo como dentro de la cajita esa, con una resistencia a tierra. Y esto es, cada línea es algo así. Si son 8 bits, son 8 de eso. Si son 4 gigas, son 4000 de eso. Millones. Entonces, fíjense, aquí está conectado 5 voltios. ¿Qué es? Esto es como si fuese un fusible. ¿Qué es un fusible? Un fusible es un dispositivo que está hecho para aguantar una cantidad de corriente. ¿Okay? Una cantidad de corriente. No voltaje, corriente. Si yo me paso de esa cantidad de corriente, esto se quema y queda abierto, quedaría así. ¿Para qué es un fusible en la vida real? Un fusible en la vida real la gente piensa que es para proteger el equipo. No, la verdad, no necesariamente es para eso. Es un plus. Si se te protegió el equipo, chévere. Pero ¿qué hace el fabricante? El fabricante lo que quiere es curarse en salud, o sea, quiere cuidarse de que ese equipo que él fabricó no vaya a ocasionar una muerte o un accidente a la persona que lo está usando, que eso sería lo grave. Entonces es una protección para el ser humano. En caso de un cortocircuito, se abre. Cortocircuito es una corriente infinita en teoría, o sea, una corriente muy grande. Se corta y se independiza de la electricidad, digamos, de la fuente eléctrica de la calle. De tal manera que no genere incendio, porque si yo no le pongo ese seccionador automático, que es el fusible, que lo corta, si yo no lo pongo, la corriente infinita que entra, en teoría infinita, claro, no sabemos que no es infinita, pero muy alta, va a empezar a generar tal calor que puede generar un incendio en el equipo. De hecho, los equipos se pueden incendiar.
¿Qué pasa? Que el fabricante, para evitar eso, corta. Un transitor es mucho más rápido que un fusible. Entonces, muchas veces cuando se quemó el fusible, generalmente ya se quemó algo. Pero si por suerte no se quemó, pues chévere. Y bueno, el fusible te salvó. Bueno, está bien. Te salvó el equipo. Pero al fabricante no le interesa salvar el equipo. A fin de cuentas, si lo quemaste porque tú hiciste un cortocircuito, mejor para él, vas a tener que comprar otro. Él lo que quiere es que no le pase nada a la persona que está usando eso. Es algo parecido a los breakers en las casas. Es parecido. Los breakers también están puestos para que no genere incendio. Los cables que se queman, que pueden generar un calor extremo. Y para proteger al ser humano, pues están los breakers se disparan y cortan todo. No es para proteger que si la nevera, el otro, si se protegió, chévere, pero lo importante es que no genere incendio. Por eso muchas veces dicen, bueno, ¿por qué fue el incendio? Fue por un cortocircuito. Entonces, ¿por qué hubo un incendio por cortocircuito? Porque esos breakers no eran adecuados o estaban malos. Cuando un breaker está malo, no secciona. Porque el breaker simplemente trabaja. El breaker son como si fuesen dos plaquitas. Imagínate que son dos plaquitas así muy cerca. ¿Okay? Que cuando tú lo pegas, cuando le das al breaker, están pegadas. Pero por calor o por sobrecorriente, ellos se despegan. Tienen como una especie de resortico. Cada vez que yo lo uso, eso es mecánico, pues es un resorte. Cada vez que yo lo prendo y apago, pues es como cualquier cosa mecánica. Se va abriendo, se va dañando, digamos, milimétricamente. Muy poquito. Aunque yo lo abra una o dos veces no pasa nada. Pero hay gente que se acostumbra, y es una mala costumbre, de usar los breakers como interruptores de luz. Entonces la gente dice, bueno, el último baja los breakers y al día siguiente lo vuelven a prender y entonces bajan todos los breakers y vuelven a subir todos los breakers. Entonces, si lo hacen todos los días, son 365 veces por 2 que le está dando ese breaker. Ese breaker no está hecho para eso. No está hecho para que lo hagas 1000 veces. No, un breaker está hecho para que una vez a cada 6 meses tú lo bajes para hacer algún mantenimiento, algún arreglo, una vez al año o por un caso de emergencia que se dispara. Si tú empiezas a hacer eso todos los días, esa plaquita que estaban pegaditas, todos los días van a estar así. Entonces, lo que estaba hecho, por ejemplo, para 30 amperios, ya 30 amperios no le va a hacer nada, se le va a reír. Ah, no, 30 amperios, aquí yo necesito 1000 amperios para que esto se dispare, porque está de este tamaño. Esto es una manera gráfica, eso no es exactamente así, es para que lo entiendan. Entonces, si necesito 1000 amperios para que se abra, resulta que el cable no está hecho para 1000 amperios, porque el cable que pusiste por ahí estaba para 30, pues si pusiste un breaker de 30 porque estaba para 30. ¿Y qué va a pasar? El cable se fundió porque el cable tiene plástico y está conectado a otros equipos. Y peor si hay tableros de los viejos, hay unos tableros de edificios de más de 30 años, de 40 años, que los tableros eran de madera. Eso ya está prohibido. Peor todavía, tablero de madera, pues agarra. Vale. Y esa es la razón por la que muchas veces un cortocircuito pues genera incendio. Porque eso es normal. Si tú agarras, si tu casa está bien hecha, está bien hecho, tú con toda confianza tú puedes agarrar 2 cables, 120 con tierra y hacer ese chispazo que genera un cortocircuito y se te va a ir la luz. Y eso es lo que debe pasar. No debe pasar más nada. Un chispazo y ya. Y se va la luz si está bien hecho los breakers. Y tú vas y bueno, restablece los breakers. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que eso es algo parecido. La explicación, di toda esa explicación para que entiendan. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo esto así, este es un simple cablecito. Este cablecito que no genera ninguna caída de voltaje, se ven aquí los 5 voltios. Porque es lo mismo, es un cable. Un cable tiene el mismo voltaje en todas partes. Claro, siempre hay una caída, pero volvemos a lo mismo, una caidita de millonésima de voltaje ahí muy pequeño, porque siempre hay una caída porque el conductor no es perfecto, pero eso es despreciable. Entonces, fíjense qué pasa, que cuando yo leo aquí en una memoria nueva, veo 5 voltios, o sea, veo 1. Porque aquí se ven los 5 voltios, estos 5 voltios caen sobre la tierra y caen aquí completico, por ley de Ohm. Esto es una mallita. Si tú haces una malla aquí, tú te das cuenta que por acá, aquí hay 5 voltios, más o menos 5 voltios, y cayeron los 5 voltios ahí, porque se va para tierra. Cuando yo quiero poner en él, eso siempre es 1. Si es 1 lo dejo igual, pero cuando quiero que esa línea tenga un 0, entonces yo le pongo un voltaje mucho más grande. Digamos que ya no le pongo 5 voltios, sino que sobre esta entrada le pongo 25 voltios o 24 voltios. Por ejemplo, eso depende del fabricante y del modelo. Hay unos que trabajan con 12 voltios, 24, hasta 36 voltios, que es un voltaje mucho mayor.
Esto no está hecho para que la corriente que se va a generar por esta resistencia, acuérdense que el voltaje es igual a I por R. Esta resistencia es fija. Lo que sea, imagínense que es un K, lo que sea, no es que sea un K, lo que sea. Lo que está variando es la corriente, porque está variando el voltaje. Si el voltaje es 5 voltios, entonces aquí hay una corriente que es 5 entre 1K. Pero cuando yo le pongo 24 voltios, la corriente es casi 5 veces más. Esa corriente, que es casi 5 veces más, va a provocar que esto se borre, se rompa, pues se quiebre, se corte. Al cortarse, automáticamente estos 5 voltios se quedan aquí arriba. Cuando lo voy a poner a funcionar, ya le quito los 24, ahora le pongo los 5 normal, porque todo tiene 5 voltios. Ahora estos 5 se quedan aquí, no hay manera que pasen. Y aquí lo que se va a ver es este 0 que está aquí. Al no haber corriente, aquí se ve un 0. Y ahí tengo el 0. Ahí sí es como se generan los 5 voltios y el 0 voltio en una memoria PROM. Y por eso se llama quemar la memoria. Porque realmente estás quemándola. Una vez que le pusiste este valor, ya más nunca vas a poder echarlo para atrás. Lo que podría hacer es si pusiste un 1 y no era 1 sino es 0, bueno, ahí sí, porque el 1 queda igual. Pero si tú pusiste un 0 y era un 1, ya perdiste esa memoria. ¿De acuerdo? Bueno, así son esas memorias. O cualquier dispositivo. Fíjense que hay unos PIC. Hay unos PIC que son más baratos, que vienen con este tipo de memoria. Creo que los modelos, si más no me recuerdo, son 16C, 84A, por ejemplo. Yo no sé si el 84 tiene, pero hay algunos modelos que la tienen. Contra la 16F, si la tuvieran es así. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esta es con flash memoria, que yo la puedo borrar y volver a utilizar, pero esta es con una memoria PROM, de tal manera que una vez que lo quemé, realmente quedó así quemado, quedó con el valor, y más nunca lo puedo cambiar. Bueno, este cuesta mucho más barato, de repente cuesta 5 o 6 veces más barato que este. ¿Para qué se usa ese? Bueno, si ya tú tienes listo el proyecto y lo vas a vender, ¿qué te interesa a ti estar cambiando? Y una vez ya está listo y tú vas a vender tu proyecto, tú vas a vender tu aparatico, tu juguetico, tú lo que vayas a hacer. Entonces preferí usar ese, porque el usuario no va a estar cambiando el programa, que es mucho más barato. Bien. Bueno, seguimos entonces. Dime, Luis. Profe, igual ahorita lo que le pregunté, una computadora normal que uno utilice, utiliza también memorias PROM en alguna parte de la arquitectura, del hardware. No usa PROM, porque es como te digo, si tú vas a tener un sitio donde vas a poner una memoria ROM, la memoria ROM es más barata que la PROM. Okay. Entonces las computadoras se hacen millones y millones de esas. Entonces no tiene sentido que utilicen PROM para eso, mandan a hacer una ROM, porque la ROM es más barata. La ROM tiene sentido cuando tú haces proyectos, digamos, de poca cantidad. Si tú haces de repente un proyecto que vas a hacer solamente 1000, 500, no sé, tú haces un protector, por ejemplo, y vas a hacer 500, vas a hacer una central de incendio que tu promedio de venta es, digamos, 100 mensuales, una cosa así. Entonces, para que la ROM tenga rentabilidad, que ya lo voy a explicar ahorita al final, necesitas hacer muchas, porque el fabricante no te va a hacer 100, y si te las hace va a ser muy caro. Él te va a hacer 1 millón, 2 millones, 3 millones de ROM. Entonces, en ese caso, como tú solamente vas a hacer 100 centrales de incendio mensuales, entonces tú compras PROM, que sí es más fácil de comprarlo. En ese caso tiene. Anteriormente, las computadoras, digamos las primeras, tenían lo que es el BIOS, lo tenían en memoria ROM o memoria PROM también. En computadoras de hace más o menos unos 40 años, de los 80, finales de los 70, principios de los 80, incluso hasta mitad de los 80, lo que se llama la BIOS. BIOS viene de la palabra in-out. Estos son unos programas de inicio, que es como cuando tú te despiertas. Cuando tú te despiertas en una cama y tú no sabes dónde estás, después de una rumba, tú no sabes dónde estás, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú abres los ojos y empiezas a mirar para todas partes de dónde estás, ¿no? Reconocer el sitio. Ese es tu BIOS. Eso es lo que hace la computadora. La computadora apenas se arranca, tiene unos programas para reconocer lo que tiene. Ahí lo que reconoce es el disco duro, reconoce las memorias que tiene.
Si hay un problema, ahí es donde aparece la falla, que te indica hay un error en el disco duro, hay un error en la memoria, o no arranca, porque el BIOS es el encargado de reconocer todo eso. Son unos programas iniciales. Y una vez que ya reconoce todo eso, le da el poder al disco duro donde está el sistema operativo, y el sistema operativo tiene el control de la máquina y arranca Windows o lo que sea que tenga. Entonces, esos BIOS al principio venían en memoria ROM o memoria PROM, dependiendo del fabricante. Hoy en día ya la hacen en flash para poder actualizar el BIOS. Tú puedes actualizar el BIOS, ¿ok? A unas versiones nuevas. Mosca, tiene que tener cuidado cuando actualizan un BIOS, ¿ok? Es bueno actualizarlo, pero es muy importante, especialmente en Venezuela, que cuando vayas a actualizar una BIOS, tengas una UPS. Una UPS es un aparato que si se va la luz, te mantiene durante un tiempo la actualización, y que esa actualización no dependa de internet directamente. O sea, que lo bajes a tu máquina primero esa actualización y después corras la actualización del BIOS. Porque si tú estás actualizando la BIOS y se llega a ir la corriente eléctrica en medio de la actualización, o se va el internet en medio de la actualización, hay una muy alta probabilidad de que pierdas tu máquina, de que la eches a perder. Porque al no tener el programa de arranque no puede hacer nada, no va a reconocer nada y nunca vas a poder arrancar esa máquina. Hay algunas que le han hecho un sistema de protección que tú puedes reiniciarlo manualmente, pero como la estás actualizando, resulta que si en el momento de actualizar dañaste también esa parte, porque no has terminado, dañaste la parte de reinicio, entonces no va a poder reiniciar tampoco, porque está malo el programa interno. Entonces hay que tener cuidado cuando vayas a hacer una actualización de BIOS. Es muy delicado. Es bueno hacerla porque a veces los fabricantes descubren ciertas fallas en la BIOS y es bueno hacerla, pero con ese cuidado. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Nos faltan 10 minutos y se va a acabar ya. Vamos a las que faltan, son rápidas. Adelantemos la memoria EEPROM. La memoria EEPROM es una memoria también programable de solo lectura, pero la E significa erasable, es borrable. Y lo interesante de esta memoria es que se puede borrar cuantas veces tú quieras. Bueno, evidentemente tendrá un límite físico que se dañe. Bueno, nunca se me ha dañado por borrar y actualizar la memoria, pero tendrá un límite 5.000, 10.000 veces. Y esta ventanita que tú ves aquí en este dibujo es la que permite, la memoria es este pedacito que ven acá, voy a ponerlo de blanco para que se vea bien. La memoria es este pedacito que ves aquí. Todo lo demás es encapsulado. Todo lo demás, todo esto es basura, digamos. Es encapsulado porque sea estándar el tamaño de la ASPI. Pero la memoria propiamente es esto que está aquí. Este pedacito chiquito. Y esa memoria, cuando la sumerjo en luz ultravioleta, se borra por el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la capacidad que tiene la luz de incidir sobre una materia y mover electrones. Si mueves electrones, hay una corriente. Por la luz puede mover en algunos materiales, no en todos. Por ejemplo, el silicio tiene esa propiedad. Y entonces podemos mover. Y al moverse el electrón, pues simplemente hay una corriente y yo puedo borrar o escribir de nuevo. Eso lo descubrió Einstein, por cierto, que el efecto fotoeléctrico fue lo que le hizo ganarse el premio Nobel de la física, y no la teoría de la relatividad, sino el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Entonces, gracias a eso, pues la memoria se puede borrar y volver a escribir. De resto, funciona exactamente igual que la PROM. Lo único es que aquí sí me equivoqué, si la puedo borrar, la sumerjo un rato, la tengo que sacar, la sumerjo un rato en esa luz, que esa luz ultravioleta es como la de los billetes falsos, una luz que es violeta muy oscura. Le llaman luz negra también. La pones ahí entre 5 o 10 minutos y ya se borra completamente. O sea, borrarse que queda todo en uno, acuérdense. De resto, el funcionamiento es exactamente igual. Se escribe con un voltaje de programación, que es un voltaje un poquito más grande, pero aquí no se quema. Bien, y por último tenemos la EEPROM, que la E significa eléctricamente borrable, en inglés electrically erasable, que es borrable eléctricamente. En este caso, ya yo no tengo que sumergirla en luz ultravioleta, sino que simplemente es con una memoria RAM. Yo le escribo arriba y se borró y se escribió la nueva. No es que tengo que borrarla, sino que al ser escrita arriba, ya se borra porque se pone el nuevo valor. Es igualito que la RAM. Digamos que esto es lo mejor de ambos mundos. Tiene las particularidades de la RAM, pero que no se borra si se va la luz. ¿Cuál es el problema? Que todavía son muy costosas y no son tan rápidas como la memoria RAM. La memoria RAM sigue siendo la más rápida de toda la RAM estática. ¿Para qué se usa esta? Bueno, esta se usa normalmente para los pendrive que tienen almacenamiento
que yo tengo que borrar, como el pendrive. El pendrive es una memoria doble PROM, se llama flash ROM, es una memoria doble, se borra. Fíjate que tú la pones, le puedes escribir arriba, puedes borrar y tú la quitas. Cuando quitas el pendrive no se borra. Igual los discos duros nuevos, que son los discos duros de estado sólido o discos electrónicos. Las tarjeticas SD también son memorias flash. ¿Qué se usa en determinadas cosas? Como le dije, la memoria ROM se usa en proyectos ya muy grandes, de mucha envergadura, porque más o menos una memoria ROM puede costar entre 1 centavo a 2 centavos de dólar, digamos, en cantidad de millones. En cambio, una memoria PROM puede estar costando alrededor de unos 10 centavos de dólares. Una memoria EEPROM ya puede estar costando unos 4 dólares. Y una doble EEPROM pues puede costar unos 8 dólares, 10 dólares. Entonces, claro, si yo tengo un proyecto que sea maduro, que yo sé que está probado, que no tiene errores, porque si yo tengo un proyecto listo y empiezo a vender, no es muy conveniente de una vez hacerlo con ROM, porque, como te dije, si te equivocaste, no puedes hacer nada con esa memoria. Pues ya está, ya vendo muchas cantidades y está a buen nivel el proyecto, entonces es bueno hacer una memoria. Porque la máscara de ROM, digamos, el molde, lo que se llama máscara de ROM, tiene un valor, tiene 5.000, 10.000 dólares, no sé exactamente, pero es un valor alto, 10.000 dólares. Entonces, si voy a hacer una sola memoria ROM, que es lo que le dije antes, no tiene sentido, porque entonces esa memoria te va a costar 10.000 dólares. Si mando a hacer una sola, 10.000 con 1 centavo, ¿no? Claro, 1 centavo es la memoria y 10.000 es la máscara de ROM, el molde. Ahora, si voy a hacer 2 millones, 10 millones, entonces, claro, estos 10.000 dólares se diluyen y al final te quedan 2 centavos cada uno, por decir algo, ¿no? Depende de la cantidad, ¿no? Depende del tipo de fabricante. Entonces, las PROM se hacen para proyectos que son de menor cantidad, que requieran ROM. La EEPROM, la de luz ultravioleta, se usa básicamente para prototipos. Cuando yo estoy en el laboratorio haciendo el proyecto, desarrollándolo, no tiene sentido que lo hagan ROM. Me equivoqué, bótalo, me equivoqué, bótalo, ¿no? Yo que hago una doble PROM que voy borrando, voy borrando hasta que el proyecto esté listo y ya, ahora sí utilizo la PROM para vender. Y la doble EEPROM se utiliza normalmente para guardar cosas en las cuales requiero que no se borren cuando se vaya la luz. Por ejemplo, en su teléfono tienen una memoria internamente, aparte de la flash, si ustedes le pusieron una SD aparte de esa, su teléfono como tal tiene memoria doble EEPROM cuando ustedes guardan las contraseñas, cuando guardan ciertas cosas que al quitarle la pila o al quedarse sin pila, ustedes ven que no se borra. Precisamente no se borra porque está en ROM. No tiene sentido poner unas contraseñas en memoria RAM porque la gente despega la corriente ahí y se borró. Y tampoco ponerla fija en su programa porque si no nadie podría cambiarla. Hay algunas calculadoras que no tienen EEPROM, entonces tienen una pilita de respaldo. ¿Qué es esa pilita de respaldo? Bueno, es la pilita que te mantiene las memorias porque no tienen doble EEPROM. Si le quitas la pila se borró todo. Entonces esa sí trabaja con RAM todo el tiempo, pero el respaldo cuando se le acaba la pila principal lo hace esa pilita de respaldo. Bien. Bueno, estos son los grupos entonces de memoria.